¿Qué tal, latinoeuropeos? ¿Cómo estás el día de hoy por ahí? ¿Será verdad entonces que en Portugal solo se gana un sueldo mínimo? O sea que más del 90% o más de las personas ganan es sueldo mínimo. Y también será verdad que entonces montar una empresa es prácticamente imposible, porque si no puedo ganar mucho trabajándole a una empresa, si quiero crear mi propia empresa, los impuestos realmente son exorbitantes y no vale la pena montar mi propio negocio. Vamos a hablar sobre estas dos realidades que se indica o se habla Vox Populi que ocurre en Portugal. Lo primero que tenemos que tener bien claro es el que somos inmigrantes y que estamos llegando a un país en el cual los primeros trabajos, o por lo menos el primer trabajo que tomamos, normalmente es un oficio básico en el cual vamos a ganar un sueldo mínimo. Eso es para más del 80 o el 85% de los inmigrantes que llegan al país. Pero no significa que esa realidad de ese primer, segundo o tercer trabajo va a ser tu realidad para toda la vida. En ese primer trabajo que consigues, tanto tú como obviamente todas las personas a tu alrededor, como obviamente quizás todos los inmigrantes que llegaron y que conoces en ese momento aquí en Portugal, trabajan en esos oficios básicos, trabajan en una fábrica, trabajan cuidando personas mayores, trabajan en restaurantes, en una cocina, etc. Y por eso ganan el sueldo mínimo y toda tu realidad es que las personas ganan sueldo mínimo. Las cifras reales, estadísticas del Instituto Nacional de Estadística indican que el 21% de las personas, de los trabajadores en Portugal ganan un sueldo mínimo. O sea, el 21% gana sueldo mínimo. Esto es, repito, porque es nuestra realidad. Es lo que vemos el día a día y obviamente la trasladamos hacia toda y la generalizamos. Pero ojo, con esto no estoy diciendo que es que Portugal se ganan excelentes sueldos y que estamos por encima de muchísimos países. Sabemos y lo hemos mostrado antes que Portugal está en la tabla media de la Unión Europea en cuanto a el nivel de ingreso. O sea, su sueldo mínimo de 820 está en el puesto 11 de 23 países de la Unión Europea. Otra de las realidades y con cifras estadísticas, y por eso indico que no voy a tapar el sol con un dedo, es que el 56% de los portugueses, de los que vivimos aquí en Portugal, de los trabajadores en Portugal, ganamos menos de 1.000 euros. O sea, no ganamos el mínimo, pero ganamos menos de 1.000 euros. El 56%. Estamos hablando de casi la mitad de los trabajadores. Entonces, ¿y la otra mitad? O sea, significa que la otra mitad sí gana más de 1.000 euros y hay muchos que ganan obviamente más de 1.400, 1.500 o 2.000 euros hacia arriba. Las cifras estadísticas lo demuestran. 21% ganan sueldo mínimo y 56% ganan menos de 1.000 euros. Así que tenemos 44% de personas que ganan más de 1.000 euros. Ahora bien, entonces hablemos de el cómo puedo obtener más ingresos en Portugal. Son 3 escenarios los posibles, o sea, en el inmediato o corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. En el inmediato o corto plazo, o sea, cuando apenas llego a Portugal, cuando estoy consiguiendo ese primer trabajo, puede ser que llegue y que consiga en mi área profesional o en mi área de experiencia y esa área sea bien paga. Programador, soldador, técnico en telecomunicaciones, en fibra óptica, técnico en instalación de paneles solares, que hay mucho trabajo, mucha demanda en esas áreas y todas ellas se gana por encima de 1.000 euros, algunos 1.400, 1.500 euros llegan a ganar en el inmediato plazo, o sea, cuando llegan consiguen trabajo en esa área. Y más ahora que están llegando con visa de búsqueda de trabajo y la barrera inicial que era tener o no la manifestación de interés a veces limitaba este tipo de trabajos. Entonces, esa es la primera manera cuando llego a Portugal de ganar un poco más o bastante más, porque a veces es hasta el doble del sueldo mínimo. La otra manera es de que debo trabajar más tiempo. O sea,
No limitarme a las 8 horas. Tenemos 16 horas en el día. Puedo trabajar 8 horas, puedo trabajar un par de horas más. En la propia empresa puedo trabajar horas extras. O puedo salir de esa empresa, que muchos lo hacen, y trabajo 4 horas más en un part-time en otro sitio. O trabajo de lunes a viernes y el fin de semana trabajo en un trabajo que me permita trabajar sábado y domingo. Muchos dirán, oye, eso es muy esclavizante. Estamos llegando como inmigrantes, sabemos que tenemos que tener sacrificios inicialmente para poder estabilizarnos económicamente en el menor tiempo posible. Por eso debemos hacer un sacrificio y trabajar más cantidad de horas. No será por toda la vida, será por un tiempo mientras conseguimos estabilidad y conseguimos trabajos o empleos con mayores ganancias. Entonces, eso es lo primero. Corto plazo. En el mediano plazo, ¿cómo lo podemos hacer? En el mediano plazo es porque tú, al tener tu trabajo ya, empiezas a formarte. Estudiar el portugués y practicarlo en tu trabajo, que en el cabo de un año ya domines bien el portugués. En el Instituto de Empleo hay una serie de cursos que puedes ir tomando, o de tu propia proactividad hacer cursos online, que hay infinidad de cursos para hacer y que puedas mejorar tus conocimientos en los oficios, profesiones que veas que en Portugal son factibles para que ganes más. Entonces estamos hablando de entrenarte, estamos hablando de que estudies, de que con un mejor nivel de portugués, de que con una mejor capacitación en ciertos trabajos, en tu propia área quizás mejorándote, o en un área que no conocías mucho pero en la que estás trabajando y te estás especializando y mejorando, vas a poder lograr en un año, año y medio, conseguir mejores ingresos. Eso es en el mediano plazo. Así como también algunas áreas en las cuales necesitas un poco más de tiempo para que tu documentación esté lista y puedas optar por ella. Ejemplo, conductor de camiones, de vehículos pesados. Esa es un área en la cual normalmente, dependiendo de tu tipo de trabajo, si es más local o si es nacional o hasta internacional, cuando ya tengas tu residencia, que repetimos, hablemos de ahora que tenemos visa de búsqueda de trabajo y que en menos de unos 6 o 7 meses vas a tener tu residencia. Vas a poder hacer un canje de tu licencia de conducir, hacer los cursos respectivos y vas a poder lograr quizás un trabajo como conductor de vehículos pesados, que puedes ganar unos 1.400, 1.500, 1.600 y si eres internacional puedes pasar de los 2.000 euros. Puedes ser un soldador, que entonces tiene unos conocimientos básicos y hace unos cursos, y con esos cursos más avanzados, o quizás trabajando entonces para una empresa portuguesa en otro país como Holanda, como Alemania, puedes ganar más de 1.800, 2.000 euros. Entonces, esto, repetimos, es el mediano plazo. Hablemos ahora un poco más a largo plazo. Una de las maneras en las cuales puedes conseguir a más largo plazo mejores ingresos es homologar tu carrera, tus estudios. La inmensa mayoría de las personas latinos que llegamos aquí en Portugal tenemos estudios universitarios, bien sea a nivel técnico profesional o bien sea a nivel de licenciatura, ingeniería y todas estas carreras. No es imposible, no es fácil tampoco, pero no es imposible conseguir que un médico, que un ingeniero, que un contador, enfermero, diferentes tipos de trabajo puedas homologar y con eso conseguir mejores ingresos, pero que te va a llevar un tiempo mayor. ¿Por qué? Cuando llegas a Portugal, no tienes quizás el mejor dominio del idioma portugués, y si en estas carreras tienes que hacer unos meses adicionales, un semestre o un año completo de matrícula para que te den la homologación, que tengas que hacer estudios, solo al tener 2 años de residencia efectiva es que vas a poder optar porque ese costo de esa matrícula anual sea como estudiante nacional y no internacional. La diferencia va de 4.500 o 5.000 a estudiante internacional a 700 euros que pagarías por el año por ese estudio. Entonces, y más importante aún, que domines el idioma portugués, porque esos estudios serán en portugués y quizás los exámenes finales que te hagan para aprobar la homologación seguro que van a ser en portugués. Esta es otra de las maneras que repetimos que es a más largo plazo
pero que es muy diferente cuando ya puedes decir, oye, yo soy médico y voy a trabajar como médico y voy a ganar 2.400, 2.500 hacia adelante. Que soy enfermero y ya tengo mi titulación, mi homologación y voy a poder ganar 1.500, 1.600, 1.700. Esa es la otra manera. Con eso no te estamos diciendo que vas a ganar 3.000, 4.000, 5.000. Seguimos hablando de los promedios del nivel de ingreso en Portugal comparado con otras economías de la Comunidad Europea, pero que para la realidad de Portugal, ya que pases de ganar 820 o 900 euros a que pases a 1.500, 1.600, es un salto bastante grande. Emprender entonces, esa es otra posibilidad, obviamente más a largo plazo, o en el mismo largo plazo que acabamos de hablar de la homologación. Queda es de parte de cada uno de nosotros si lo hacemos o no. En cualquier lugar del mundo el emprendimiento es difícil. En Latinoamérica, en Estados Unidos, en Australia, en Europa, donde sea el emprendimiento es difícil, es complicado. Pero si tú no haces y no llevas al siguiente paso tu idea, tu proyecto, otra persona que está al lado, que no ha llegado todavía y que llega después de ti, quizás tiene la misma idea, lo hace, lo ejecuta y tiene el éxito que quizás tú no tuviste por tener temor a lo que dicen que es imposible montar un negocio en Portugal. Portugal, como cualquier otro país, necesitas conocimiento de causa de cada uno de los detalles para que tu emprendimiento sea un éxito. Y eso lleva tiempo. Yo siempre le digo a las personas que me preguntan, Alfredo, para montar un negocio en Portugal, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues lo que se hace en cualquier otro país. Lo primero es conocer toda la parte de documentación, de leyes laborales, todos los pormenores que debes saber para que al montar el negocio no te lleves ninguna de esas sorpresas desagradables por no haber estudiado bien esa parte de documentación, impuestos, y que para ello vas a contratar un contador, vas a contratar a una persona que no es muy costosa para que te apoye y lleve toda esa parte. Otro de los puntos es conocer el mercado. Es muy diferente lo que es el mercado en Portugal, de lo que es la idiosincrasia del portugués como tal o de los inmigrantes que estamos aquí en Portugal para tu negocio que quizás traías desde tu país de origen en la cabeza o ya lo hacías en tu país de origen, pero no es lo mismo venderle al mercado portugués que venderle el producto o servicio que tú vendías en tu país de origen. Entonces tienes que conocer el mercado, la plaza. Tienes que verificar bien qué ciudad, qué zona es la que debe ser la mejor y la más idónea para que tu negocio sea factible. Si estamos hablando de algo que vas a instalar físicamente, porque hay muchos negocios o emprendimientos que puedes hacer desde tu propia casa. Y obviamente el tipo de negocio. Puede ser que tú ya traigas una idea bien clara de qué es lo que quieres montar en Portugal. Pero todo este conocimiento y toda esta experiencia de este año, 2 años que deberías más o menos tener para al fin implantar el negocio, puede ser que cambies y digas, oye, no, realmente esto aquí en Portugal no debo montarlo, debo montar otra cosa o debo montarlo de otra manera. Entonces el tipo de negocio es algo muy importante porque debes montar algo que realmente veas que el mercado necesita. Y entonces, si es factible o es difícil montar realmente una empresa, realmente es muy fácil. Portugal hay algo hasta que se llama empresa da hora. O sea que en una hora en la computadora puedes montar una empresa. Quizás no se cumple en una hora, pero puede ser en un día o máximo 2 días. Creando tu actividad en finanzas, abriendo y trabajando por recibos verdes ya es una manera de emprendimiento. Con el contador, con la experiencia y el conocimiento que vas adquiriendo, ya tener tu firma unipersonal, luego vas a crecer, ya vas a montar quizás una tienda, una oficina, pues ya vendrán cosas un poco mayores, pero inicialmente es sencillo abrir una empresa. Con solo 1 euro de capital puedes abrir una empresa en Portugal. Y trabajando como independiente, y créeme, comparando quizás algunas economías de Europa, solamente por comparar España que tenemos aquí al lado, trabajar en España como autónomo es prácticamente imposible. Los impuestos y las cuotas de autónomo que tienes que pagar son enormes. En cambio, en Portugal, aunque son un poco altas, son mucho más llevaderas que muchos otros países de Europa. Así que sí es factible, sí puedes montar empresa,
Pero como lo indicamos anteriormente, debes esperar y tener, recomendamos nosotros, Alfredo te recomienda por lo menos 2 años de conocimiento del mercado. Quizás si vas a emprender en un negocio, y vamos a hablar ya de lo que son los posibles negocios que vemos que son factibles en Portugal y que se necesitan, barbería y peluquería se están instalando. Tú dirás, oye, ya hay demasiados. Hay mercado aún para eso. Lo bueno es que llegues y trabajes en una barbería, trabajes en una peluquería y comiences a comprender bien el negocio, cómo es todo eso, y luego montas tu propio negocio. Otro negocio muy bueno, de las mascotas. Hay una enorme cantidad de crecimiento en lo que son mascotas, perros, gatos y otras mascotas, porque recuerda que Portugal es un país de muchas personas mayores y que está creciendo mucho ese mercado de mascotas. Entonces podrías empezar con una empresa pequeña, independiente, trabajar tú con recibos verdes y luego vas creciendo en este rubro que, repetimos, los estudios indican que tiene mucho crecimiento. Y así como estos dos negocios, puedes ver muchos otros y vamos a hacer un video más completo sobre lo que es el emprender, cómo montar la empresa y cuáles son los tipos de negocio, más allá de estos dos que te acabo de mencionar, que podrían ser muy factibles en Portugal. Muchísimas personas quieren llegar y quizás montar de una vez algo de comida. La comida latina para que todos los latinos que estamos aquí en Portugal, está bien, pero lo que pasa es que tienes que ver realmente si hay el mercado para ella, porque no puedes solamente cubrir tu cuota de ventas de servicio con una cantidad de inmigrantes, sino tienes que pensar en todo el mercado como tal. Las dos preguntas entonces yo creo que quedan bien respondidas. ¿Solo se gana sueldo mínimo en Portugal? No se gana sueldo mínimo en Portugal solamente. Vemos que es el 21% que ganan sueldo mínimo y que 56% gana menos de 1,000. Nos quedan 44% de personas que ganan más de 1,000 euros y tú tienes que estar en ese 44% o agrandarlo aún más ese 44%. Cuando tú, yo y muchísimos estemos en ese rango de más de 1,000 euros, pues el rango no va a ser 44, sino que lo llevemos a 50 o a 60% que ganen más de 1,000 euros. ¿Ganar más de 1,000 euros con eso estamos listos? No, tenemos que ganar mucho más, pero para eso necesitamos tiempo, necesitamos preparación. Necesitamos hacer las cosas que todo inmigrante tiene que hacer cuando llega a un país. Trabajar duro, conseguir mayores conocimientos, entrenarse, mejorar en su idioma, hacer contactos. Depende de ti, no depende del país, no depende de que Portugal te diga, ven acá y vas a ganar 1,500. Ven acá, voy a subir el sueldo para que tú ganes 1,800. No, como en cualquier país del mundo. Llegas, consigues un trabajo, comienzas a estabilizarte y comienzas a crecer para que pueda crecer en esa misma medida tus ingresos económicos. Y la parte del emprendimiento, que vemos que es absolutamente factible, más allá de lo que te indicamos de peluquería, barbería o mascotas, hay limpieza, pueden montar una empresa de limpieza. También los que trabajan en telecomunicaciones, en fibra óptica, pueden después de un tiempo comprar su camioneta, comprar su equipo de empalme de fibra y con eso, trabajando con recibos verdes, pueden ganar hasta más de 2,000 euros después de impuestos, después de sus gastos asociados. No te quedes solamente con lo que dicen. Si es así, no vas a tener éxito ni en Portugal ni en ningún lugar del mundo. Entrenarte, prepararte, mejorar, vas a lograr tener o un trabajo en una empresa con mayores ganancias, con mayor sueldo, o vas a poder emprender y tener muy buenos ingresos con un pequeño negocio al inicio y que luego va a ir progresando. Vamos a hacer unos videos de algunos inmigrantes, algunos latinos que ya tienen un negocio en Portugal y cómo lo han creado y cuál ha sido su avance en esto poco tiempo, porque la mayoría de los videos que vamos a hacer son personas que quizás tienen solamente un año, año y medio, 2 años con su negocio aquí en Portugal, para que veas y palpes la realidad de unos pequeños negocios, no grandes negocios, pequeños negocios. Con esto llegamos entonces al final del video. Ya sabes que aquí en Latinoeuropeos, en YouTube, queremos seguir creciendo y para eso necesitamos que, si ves que estos videos te apoyan y te ayudan en tu crecimiento en Portugal, suscríbete, regálanos un like, es gratis y es la manera que nosotros podemos seguir creciendo.
También estamos en Latino Europeos en Instagram con muchísima información. Muchos éxitos, hacia adelante, entrénate, mejórate, crea tu propia empresa y a ganar mucho mejor en Portugal. Nos vemos en el próximo video.